Hoy vamos a ver en Actitudes 2, vamos a estar viendo otra vez a Juan, el mismo apóstol que él perteneció al triunvirato que recién les mencioné. Ahora lo vamos a tomar en forma independiente y en otro episodio completamente distinto al anterior. Por eso que vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11. Apocalipsis 1, versículos 10 y 11. Apocalipsis fue escrita por el apóstol Juan. El apóstol Juan, cuando tiene esta visión de la que vamos a leer ahora, esta experiencia que vamos a leer ahora, él tenía 94 años. ¿Escuchó bien? 94 años. Fue el más longevo de los 11. Pero estaba en una situación muy especial. Él estaba desterrado en una isla que se llamaba Patmos por predicar el Evangelio. O sea, no lo mataron, no lo crucificaron, pero lo condenaron al destierro, lo condenaron a la soledad absoluta, en una isla donde no había nadie. Ahí estaba él, condenado por predicar el Evangelio, condenado por ser fiel a Jesucristo, condenado por no negar a Cristo. Y en la soledad de aquella isla y con una edad avanzada, de pronto experimenta, sucede algo. Dios provoca algo que no solo marca su vida, sino de que vamos a ver de qué manera también marca la nuestra, en ver lo que él vivió y en entender lo que él experimentó. Quiero hacer una pequeña mención, una bajada en este momento. Levanten la mano a las personas que tienen más de 65 años, por favor. Levanten bien alto, sin temor, porque estamos viejos, pero las manos las levantamos todavía. Bien, puede ser que acá haya solo 2. O sea, tenemos acá un sector juvenil. Bueno, y acá a ver cuántos son los que levantan la mano. ¿Más de 65? Bien. ¿Y arriba hay alguno más de 65? Ah, allí también. Bien. Tengo una palabra para ustedes. Y la palabra tiene que ver con lo que ahora vamos a estar viendo en Juan. Yo les dije que tenía ¿cuántos años cuando escribió esto? 94. Déjame decirte que no estás descartado, aunque la sociedad dice que los jubilados, las personas de tercera edad, los adultos mayores, somos descarte para una sociedad que, digamos, de alguna manera hace prevalecer lo joven. Sin embargo, Dios no opina de la misma manera y Dios no actúa de esa manera. Él sigue valorando a las personas hasta el último suspiro de sus días. Y quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para tu vida, aún en esta etapa de tu vida, aún donde los demás, por sus dichos o por lo que omiten, te hacen sentir de que no servís, de que no sos importante. Quiero decirte que Dios no actúa de ese modo, que Dios valora. Y Dios, en esta etapa final de la vida de Juan, se manifestó a su vida de una manera no solo sobrenatural, sino singular, una manera que realmente nos va a llamar la atención. Dicho esto, entonces vamos a la lectura de la palabra y dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, está escribiendo Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El apóstol Juan, casi al final de sus días, tuvo esta revelación y recibe esta palabra de parte del Señor. Quisiera mencionar 3 aspectos de el pasaje que hemos leído. El primer aspecto es que Juan tuvo un encuentro dramático con la gloria del Cristo resucitado. Esa voz de trompeta que sintió a su espalda, y luego vamos a mirar también
cuando él lo ve, ¿qué es lo que él ve? ¿Cómo era este Jesús glorificado que aparece, que se le aparece, se le revela aquí entonces en este episodio que estamos hoy compartiendo? Lo primero que nos debe llamar la atención es que en el versículo 10 dice que Juan estaba en el Espíritu. Juan estaba en el Espíritu. Y a mí me parece que esto no es algo no es menor, no es para ignorar. Había una disposición en Juan, había un estado en Juan, y que dice estaba en el Espíritu. ¿Y qué significa estar en el Espíritu? Porque a veces lo leemos en la Biblia, a veces miramos, escuchamos estas expresiones, pero de pronto no alcanzamos a definir con claridad su significado real. Yo voy a tratar de hacerlo simple. Primero, ¿has estado alguna vez en el Espíritu? No estamos hablando, digamos, de algo místico, estamos hablando de un tipo de relación con Dios tan estrecha, tan cercana, que tu alma se impacta, tu alma se estremece dentro de tu corazón, dentro de tu pecho. Hay un estremecimiento cuando estás en el Espíritu, cuando te zambullís en la gloria de Dios. Cuando de pronto tenés esos momentos sin iguales de experiencia, de intimidad con Dios. Estar en el Espíritu. Le decía al Señor, ayúdame a tratar de dar algún ejemplo de esto. Miren, voy a hablarles tal vez en manera personal. Los mejores momentos que yo he experimentado en la presencia de Dios no han sido de pronto en una iglesia, no han sido de pronto a lo mejor en mi devocional diario, sino que han ocurrido cosas cuando iba caminando por la calle, por ejemplo, o iba viajando en el tren, o iba con el auto manejando, y de pronto mi espíritu se conectaba con el Señor, mi interior entraba en comunión con este Dios único y verdadero, y allí se produjeron cosas sobrenaturales en mi propia vida. O sea, no eran momentos determinados en lugares determinados, sino una disposición de mi corazón en un momento determinado a tener un encuentro con Él. Yo no sé si te ha pasado, pero a lo mejor coincidirías conmigo que muchos de los momentos iniguales delante de la presencia de Dios ocurrieron en estos lugares inaparentes, en estos lugares comunes, en estos lugares en los cuales andamos, nos movemos en el trabajo, en la oficina, en la facultad. Lo primero y de donde parte el apóstol Juan es que él estaba en el Espíritu. Y si algo querés que te ocurra hoy, si algo has venido a buscar para que te pase hoy, no podemos evitar pasar por esta estación. No podemos parar en esta estación. La estación de estar en el Espíritu. Y para estar en el Espíritu exige una disciplina de parte mía de querer buscar a Dios, de anhelar su presencia, de desear su presencia, de tener un encuentro personal, cercano con Él, para que las cosas empiecen a ocurrir.
para que algo nos empiece a ocurrir. Estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu es no estar en la carne, porque carne y espíritu son enemigos entre sí. Y entonces puedo seguir estando y viviendo mis días, mis horas, mis momentos, pensando y dirigiendo mis pensamientos a las cosas triviales, pasajeras, en las cosas de abajo. Pero cuando decido andar en el Espíritu me empiezo a ocupar de las cosas de arriba. Y esas son las cosas que marcan la vida, esas son las cosas que transforman la vida, esas son las cosas que se vuelven inolvidables. ¿Qué has venido a buscar hoy? Es cierto que hemos podido a lo mejor cantar hace un rato y lo hemos hecho con mucha alegría, que dicho sea de paso les cuento que a veces me detengo a escucharlos a ustedes cantar y realmente son una inspiración. Y bendigo a Dios por nuestros músicos y nuestros cantantes que nos conducen, nos ayudan a que podamos alabar y bendecir su nombre. Es posible que hayas venido por eso. Muchos están en su casa porque estamos transmitiendo en vivo y a lo mejor desde su casa están conectados con nosotros y a lo mejor allí, como yo digo, están celebrando el culto en chancletas, en pantuflas, en pijama. Bueno, es una manera de seguirnos. Pero hay algo que hace las diferencias y es cuando no solo vengo por estas cosas que son importantes, que yo recién mencioné, pero sino el hecho de que pueda descubrir que vengo por su presencia. Vengo por Él. Vengo por mi Señor. Vengo por mi Dios. Y vengo para que realmente me pueda rendir a sus pies y quebrantarme delante de Él. Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, estar en el Espíritu tiene mucho que ver con el quebranto. Son esos momentos donde las lágrimas se nos escapan, son esos momentos donde nuestro corazón palpita, son esos momentos donde podemos ver sin ver. Hay momentos que no tienen precio, hay momentos que no tienen valor, hay momentos que son inigualables. Andar en el Espíritu es un momento. La segunda, mejor dicho, vamos a ver un versículo aleatorio, Romanos 8:14. Romanos 8:14. Vamos a esperar la placa. Se nos durmieron las de cabina, ¿no? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Fíjese, esta relación con el Espíritu, andar en el Espíritu, estar en el Espíritu, todos los que están en esta sintonía son hijos de Dios. Si usted no es hijo de Dios, no va a experimentar esto. Puede emocionarse, puede llorar también, pero no es lo mismo. Hay una magnitud especial el andar en el Espíritu. Y los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Segunda idea ahora de lo que Juan nos enseña en este pasaje, una segunda clave, es que dice en el día del Señor. ¿Se acuerdan? Estaba en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor. Y esto me parece singular. Me parece realmente muy, muy importante. Es el hecho de que podamos ver que no era cualquier momento y no era cualquier día.
Y cuando uno va a la Biblia va a encontrar que hay días determinados, días determinantes. El pueblo de Israel tenía fiestas determinadas en distintos momentos del año. Hay 3 fundamentales en los israelitas. Pero para la iglesia de Jesucristo, el día determinante es el primer día de la semana. O sea, ¿cuándo es? Hoy. ¿Sabe cómo surge el primer día de la semana? Hechos 27 dice, el primer día de la semana, domingo, nos reunimos, está hablando de la iglesia primera, para partir el pan, como iba a salir al día siguiente. Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo ocurrió esto? El primer día de la semana. Primer día de la semana, ¿por qué? Porque fue el primer día de la semana, en el primer día de la semana que Jesús resucitó. Y entonces la iglesia primera, en homenaje, en recuerdo, en valoración porque ocurrió ese evento sobrenatural y significativo, fue el primer día de la semana. La iglesia comenzó a reunirse dejando el sábado y tomando el domingo como el día importante, como el día de adoración al Señor. Entonces, estaba en el Espíritu en el primer día de la semana. Yo tengo que felicitarlos a todos ustedes. A los de la bandeja también los felicitamos. Y los felicitamos porque hoy, el primer día de la semana, están aquí. ¿Qué le parece si nos damos un aplauso? A veces exhortamos sobre la importancia del día domingo y de que realmente el día domingo sea especial. Pero también es lindo felicitarnos cuando lo estamos cumpliendo, cuando estamos separando este día. Ustedes podrían estar trabajando, ustedes podrían estar disfrutando de, a lo mejor, un descanso, ustedes podrían estar en sus casas, ustedes podrían estar paseando. ¿Cuántas cosas podría hacer en un día como hoy? Pero usted ha decidido estar acá. Y usted está acá, yo siempre digo, mire que no pagamos nada, ¿eh? No pagamos a nadie. Así que si usted está, es por decisión propia. Es porque para usted este día es un día que tiene importancia. Que para usted este día es significativo. Es cierto, podemos también guardar este día por tradición. Y seguramente que así también nos puede ir, porque lo que hacemos por repetición, lo que hacemos por costumbre, no tiene una valoración en sí mismo. Pero cuando yo valoro este día, cuando yo separo este día, cuando yo en lugar de estar haciendo cualquier otra cosa en este día, estoy en la casa de Dios bendiciendo el nombre de Dios, entonces las cosas cambian. Las cosas tienen otro sentido y esto es lo que pasó en Juan. Juan no solamente estaba en el Espíritu, sino que también en el primer día de la semana estaba en comunión con el Señor. Él no podía reunirse en una iglesia, estaba solo, desterrado. Pero era el primer día de la semana. No era cualquier día, no fue un lunes, no fue un martes, y hubo una manifestación sobrenatural sobre la vida de Juan en este día. Hoy es el día del Señor. Y no menospreciemos este día. Yo quisiera animarte a que sigas manteniendo, sosteniendo en el tiempo el separar este día porque es del Señor. 6 días son tuyos, pero el primer día de la semana es del Señor. Y esto no quita que hoy cuando vuelvas te reúnas a lo mejor con tu familia y comas algo diferente, o a lo mejor por la tarde que tenés libre salgas a pasear con tus hijos, llevarlos al parque o llevarlos a la plaza. Todo esto está muy bien. Pero qué lindo es haber empezado el día, empezar el día separando el día, porque es el día del Señor.
De pronto, la tercera idea que tenemos de este pasaje dice que de pronto oyó una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Juan tuvo un encuentro cara a cara con el Señor glorificado. En el monte de la transfiguración también lo había visto con su rostro resplandeciente y vestiduras blancas de una blancura que no eran conocidas porque eran sobrenaturales, celestial. Ya él había tenido como un adelanto en aquella oportunidad cuando estuvo con Pedro y con Jacobo conjuntamente en el monte de la transfiguración. Pero ahora estaba él solo en una isla y de pronto le aparece, se le revela el Señor glorificado. Este Jesús que se le revela no tenía parecido con el Jesús que él había convivido durante 3 años. El Jesús que multiplicaba los panes y los peces, Jesús que sanaba los enfermos, el Jesús que se cansaba, el Jesús que se iba a orar solo, aparte, el Jesús que un día los esperó con un pescado a los discípulos en la playa y los homenajeó de esta manera. Pero este Jesús era distinto. Era el mismo, pero su aspecto era distinto. Era el mismo, pero había un cambio sustancial en su apariencia. Así todo, él entendió, Juan entendió, que quien le estaba dirigiendo la palabra, quien estaba hablando, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el resucitado, el que murió pero que ahora vive, el que le decía: yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin de todas las cosas, yo soy. ¿Qué sensibilidad Juan podía tener para aceptar que esto que estaba viendo y a quien estaba viendo era el Cristo? Podría haber tenido un ataque de pánico. Es más, cayó como muerto porque de pronto cuando uno tiene un encuentro con la gloria de Dios, se produce un shock. Cuando la carne entra en contacto con el espíritu, hay shock. Pero Juan aceptó ese momento, aceptó esa revelación y entendió esa revelación. Alguien que le pasó algo parecido fue a Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Elías, allí en Reyes 19 del 11 al 13, Primera de Reyes, nos habla acerca de la experiencia que también tuvo Elías. Elías de pronto huye porque habían puesto precio a su cabeza. La reina había prometido que le iba a cortar la cabeza, como él lo había hecho con los profetas Baales, y huye. Y de pronto camina 40 días, 40 noches, es atendido sobrenaturalmente por el Señor. Y allí, en un monte, en una cueva, allí estaba metido. Y viene y dice: y el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Elías era conocido como el profeta de fuego, el profeta de que todo lo resolvía con cosas estrambóticas y con manifestaciones de poder. Recuerden que
Pocos días antes de este episodio, él había desafiado a los profetas Baales a demostrar quién era el Dios verdadero, si el Dios Baal o el Dios Jehová. Y cayó fuego y quemó el altar, y bueno, esto manifestó que el Dios de Elías era el verdadero Dios. Y de pronto, acostumbrado a estas cosas rimbombantes, él pensó que Dios seguía detrás de estas manifestaciones exclusivas. Y Dios le hace que lo digo con todo respeto, pero creo que hace un juego en este momento. Y de pronto viene un viento. Y yo creo que Elías dijo, acá está la presencia de Dios. Pero inmediatamente aclara y dice, pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento vino un terremoto. Y otra vez de haber dicho, acá seguro está la presencia de Dios. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y de pronto, ¿qué más vino? Fuego. Ya él había visto que en el fuego había descendido el poder de Dios y quemado el holocausto. Y dijo, esta no falla. Fuego allá, fuego acá, presencia de Dios. Sin embargo, ¿y de pronto qué apareció? ¿Cómo? Un silbo apacible. ¿Y saben qué pasó con Elías? Cuando sintió el silbo apacible, cayó de rodillas, se postró. Y ahí entendió que Dios no estaba en ninguno de los otros manifestaciones rimbombantes. Dios estaba en ese silbo apacible. ¿Qué estaba Dios demostrándole? Que Dios no está atado a manifestaciones exclusivas. Que Dios se puede manifestar en tu vida de la manera más sorprendente, y es Dios. ¿Cómo se está manifestando Dios en tu vida en este tiempo? ¿De qué manera? Juan, allí en Patmos, tal vez el último versículo. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 1, versículos 13 al 17. Dice, en medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerto. Fíjese el paralelo. Elías cayó a los pies del silbo apacible. Juan cae a los pies del Cristo resucitado, glorificado con un aspecto sorprendente. Me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Tres preguntas que deseo hacerte. ¿Estás en el Espíritu? Segunda, ¿valorás el día del Señor? Tercero, ¿estás dispuesto a que Dios te sorprenda? Estar dispuesto a que Dios me sorprenda es desarmarme. Entrego mis armas. Me declaro rendido. Me declaro necesitado. Dios dice en su palabra que al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia.
Un corazón dispuesto, un corazón hambriento, un corazón deseoso, es un corazón que no se va con las manos vacías de la presencia de Dios, todo lo contrario. Cuando hay quebranto, cuando hay rendición, hay manifestación.